Los españoles es el país que más horas de sueño pierde. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre dormir bien y dormir mal? Llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Dormimos 30 años para poder estar 60 despiertos, porque el sueño es un taller de reparación. Yo he escrito un libro, Duérmete niño, se siguen vendiendo más de 4 millones de libros. Claro, los papás alucinaban, ¿no? Porque niños que hacía 3 años, 2 años, que no dormían en menos de una semana, de un tirón. ¿Cuántas horas se tienen que dormir al día para dormir bien? Están en función de la edad. Los adolescentes necesitan 9 horas. Tema móvil antes de ir a dormir. Sí. El móvil no se va a ir. Pongo un móvil con luz fuerte a última hora de la noche, el cerebro se confunde. Me pongo una alarma para despertarme a la hora que sea. Y tengo un sonido que ataca bastante, ¿eh? Y que es... de los nervios. Sí. Lo que es óptimo ahora es unos despertadores de luz. Es como si la luz subiera poquito a poco, y llega a una intensidad tal en 20 minutos que te despiertas seguro. ¿Dormir solo o dormir en pareja? ¿Qué es mejor? Óptimo es dormir separados, incluso en habitaciones separadas. Postura de lado sería la más adecuada. ¿Debería enseñarse el sueño en los colegios, el dormir en los colegios? Totalmente de acuerdo. De hecho, ya lo hacemos muchas conferencias. Has tratado con muchísimas personas, sobre todo con profesionales y futbolistas. ¿Los futbolistas duermen bien? Messi duerme 11 horas, Cristiano Ronaldo dormía 11 horas, pero hemos tratado muchos deportistas. Dormir. Algo tan simple y a la vez tan difícil para millones de personas. Dormir no es solo cerrar los ojos, es salud, es equilibrio, es calidad de vida. Es la diferencia entre sobrevivir al día o vivirlo de verdad. Hoy en Ridecaster tenemos una de las voces más influyentes en el mundo del sueño, un referente que ha cambiado la vida de familias, adultos y profesionales durante esta década. Bienvenido, doctor Eduard Estivill. Es un placer que hoy estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Encantado y gracias por invitarme. Hacéis una gran labor de información y formación de las personas que os ven. Muchísimas gracias, Eduard. Como he dicho, es un placer tenerte aquí. Me hace especial ilusión poder grabar este podcast contigo. Y como he dicho, vamos a hablar del sueño, ¿no? Una cosa que a mucha gente no le tiene mucha importancia, pero es algo muy importante que forma parte de nuestro día a día. Quiero que te presentes un poco cómo has llegado hasta aquí, porque para estar aquí tienes que ser alguien, ¿no? Bueno, muchos años de circunstancias que me han llevado hasta aquí. Yo estudié medicina, estudié después la especialidad de pediatría y porque yo quería ser neuropediatra, es decir, tratar las enfermedades neurológicas en los niños, ¿no? Para esto tenías que ser pediatra y una especialidad que era la neurofisiología, es decir, también implicada en lo que era la neuropediatría. Entonces aquí empecé ya a trabajar como neuropediatra en San Juan de Dios durante 8 años. Posteriormente estuve en el hospital, primero en el Valle de Hebrón, que fue donde me formé, después en San Juan de Dios y posteriormente tuve la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos, otra vez, porque yo había estado cuando era mucho más joven, a hacer la especialidad de medicina del sueño. Y a partir del año 89 abrimos la primera unidad de sueño en España, porque hasta aquel momento había profesionales que trataban problemas de sueño. Por ejemplo, los psiquiatras trataban muchos insomnios de los pacientes psiquiátricos, porque uno de los síntomas que tienen las enfermedades psiquiátricas es precisamente el mal dormir. Había también neumólogos, que son los que tratan problemas pulmonares, que trataban básicamente las apneas, el ronquido, también los otorrinos, pero no había nadie que tratara globalmente a todas las patologías del sueño, que abarcan tanto a niños como a adolescentes, como a adultos, como a personas mayores y que básicamente son los que no duermen, los que duermen demasiado y los que no dejan dormir. Bueno, has explicado muchísimas cosas aquí. Quiero preguntarte, en primer lugar, has dicho que fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo fue la experiencia de estar en Estados Unidos y sobre todo entrar ya en el mundo del sueño y estudiar todo este mundo que es largo? Tuve 2 etapas. La primera fue gracias a mi madre, que era una visionaria. Mi madre era muy humilde, vivió la guerra con 10, 12 años, no pudo ir casi a la escuela, pero era muy intuitiva, ¿no? Y cuando yo tenía ya 15 años, 16, dijo un día, tienes que aprender inglés. Y yo dije, bueno, pues en la escuela ya me enseñan francés, no hace falta aprender inglés. Y dice, no, el inglés será el idioma del futuro. En aquel
aquel momento, hablo del año 1966, nadie hablaba inglés, nadie. Y ella consiguió a través de los sacerdotes de una parroquia que tenían un convenio de intercambio de estudiantes de Estados Unidos con España, consiguió una beca para que yo pudiera ir a América. Ella decía, irás a América, irás a América. Yo casi no sabía ni dónde era América, ¿no? Y la verdad es que consiguió una beca de estas y me tocó un estado de Estados Unidos que en aquel momento fue una suerte extraordinaria, que era California. Yo llegué a California en el año 1966, tenía 17 años y era en plena euforia o vivencia de lo que era toda la cultura hippie, de música, de cultura, toda la novedad que no existía aquí en España, ¿no? Aquí veníamos de una dictadura terrible que duró muchos años y yo allí vi algo completamente distinto, un mundo distinto. Allí aprendí pues eso, a que mi cerebro se abriera, a ser tolerante, a entender a muchas personas que tenían otros pensamientos que no eran el mío y que todos eran muy respetables. Aprendí que el deporte era muy importante. En la escuela, en el high school, nos hacían hacer ejercicio cada día, 1 hora de gimnasia, más después 2 horas más, otro ejercicio otro deporte que tú escogieras. La gente era delgada, la gente cultivaba mucho lo que era pues la salud mental y sobre todo la salud física. Esto comportó que yo aprendiera inglés, pues porque yo llegué allí sin saber ni una sola palabra y aprendí inglés como un niño pequeño y esto, claro, a los 3 meses ya lo entendía todo y a los 6 ya lo podía hablar muy bien, ¿no? Esto dio lugar a que cuando yo volviera aquí esto representara un plus muy importante para mi vida. Me matriculé en medicina y allí, claro, yo hablaba inglés como hablo ahora el catalán o el español, ¿no? Con lo cual sin ninguna dificultad y nadie hablaba inglés en aquel momento, ¿no? Yo preparaba los papers, las publicaciones para los catedráticos, hacía clases de inglés y esto después me permitió hacer muchas conferencias en muchos lugares del mundo. Los laboratorios me contratan todavía para hacer estas conferencias. Yo he viajado a Japón, he viajado a Australia, por toda Sudamérica y gracias a mi madre, gracias al inglés que me dio mi madre. Esta fue mi primera experiencia. La segunda fue cuando en el año 88, después de estas experiencias médicas en los hospitales del Valle de Hebrón y de San Juan de Dios como neuropediatra, conseguí también una beca con otra compañera, la doctora Almenar, y fuimos a Detroit. Allí había el Henry Ford Hospital, que es el hospital más importante en medicina del sueño, y aprendí de todo, ¿no? Aprendí pues de insomnio, de ronquido, de niños. Tuve la ocasión allí de estudiar junto con Richard Ferber, que era un pediatra genial, que él fue el que inició todo el método que después nosotros hemos seguido, ¿no? Y que gracias a él yo he escrito un libro, que es el Duérmete Niño, que se han vendido y se siguen vendiendo más de 4 millones de libros. ¿Por qué? Bueno, pues porque son normas científicas, ¿no? Y aquí empecé mi carrera y al volver, pues esto fue la segunda experiencia en Estados Unidos que la verdad, pues para mí, que no tiene nada que ver mi Estados Unidos con los Estados Unidos de ahora, ¿eh? Estados Unidos de ahora, bueno, supongo que tuve mucha suerte de llegar a California y vivir allí estos 2 años, ¿no? Porque si yo hubiera vivido en Wyoming, pues ahora iría con las pistolas votando a Trump, cosa que no haría nunca en mi vida, porque mi mente es más abierta, yo soy prácticamente muy tolerante en estas cosas. Entiendo que haya distintas versiones políticas, pero lo que no entiendo son los extremismos de derechas. Has dicho muchísimas cosas y has dicho el libro Duérmete Niño, que hace poco, bueno, ahora escasos minutos me lo has dedicado. Si nos lo pueden llevar, por favor, el libro está en la mochila, porque quiero introducir este podcast con el libro, porque este libro ha marcado millones de familias, incluso a mí, porque yo aprendí a dormir con este libro y mi madre me lo estaba explicando, que hay partes subrayadas en el libro. Y quiero preguntarte cuánto de importante es el sueño en los bebés y en los adultos y en todo el mundo, porque, bueno, como os he dicho, este es el libro. Explícanos un poco y cuánto de importante es el sueño.
Bueno, es lo más importante que hacemos a lo largo de la vida. Tú piensas que si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Y ahora dirás, ostras, 30 años durmiendo, ¿no? Con la cantidad de cosas que hay que hacer, ¿no? Pues no, dormimos 30 años para poder estar 60 despiertos, porque el sueño es un taller de reparación y restauración, con lo cual durante el día gastamos energía física y energía mental, con lo cual si no dormimos, es decir, si la fábrica, si el taller no repara, entonces no serviríamos al día siguiente. El inicio del Duérmete Niño es los trabajos que hicimos en Detroit con Richard Ferber. Era un pediatra, es un pediatra que todavía está en el mundo de la medicina del sueño, de mi edad aproximadamente, y juntos empezamos a trabajar este tema. Veíamos que había niños que no sabíamos por qué, que no tenían ninguna enfermedad, es decir, no era la causa de su mal dormir, no era una enfermedad, y en cambio pues habían cosas que no entendíamos por qué pasaban. Era aproximadamente un 30% de los niños. Entonces descubrimos, gracias a los trabajos que él empezó a hacer y sobre todo también gracias a los psicólogos del equipo del Henry Ford Hospital, porque allí trabajaban médicos especialistas en varias especialidades, pero también trabajaban psicólogos y estos psicólogos nos ayudaban mucho. Entonces junto con ellos empezamos a estudiar, ¿no? Y después publicamos una serie de normas, sobre todo Richard Ferber, que la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana del Sueño, que es la entidad científica más importante, avaló estas normas y las convirtió en la forma de tratar lo que llamamos el insomnio infantil por hábitos incorrectos. Entonces, tanto Richard Ferber en Estados Unidos como yo aquí escribimos este libro. Claro, yo al principio no quería escribir este libro porque yo las técnicas que yo habría aprendido en la consulta pues las explicaba y claro, los papás alucinaban, ¿no? Porque niños que hacía 3 años, 2 años que no dormían más de 2 horas seguidas, en menos de una semana dormían de un tirón, 11, 12 horas, ¿no? Ostras. Gracias a las normas, ¿no? Por esto ha sido tan popular, por esto sigue siendo tan popular, ¿no? Y la verdad es que de alguna manera pues nos sentimos muy orgullosos de poder ayudar a muchísima gente, ¿no? Te dan las gracias encarecidamente, son felices y gracias a que duerme bien el primer niño, así pueden hacer otros, porque si no, no tendrían más niños. En este libro principalmente defines un método, ¿no? Que es el método Estivil, que es que tú tienes que aprender a dormir, porque como has dicho, dormir es un aprendizaje. También has hablado del insomnio infantil. El insomnio es algo que padece muchísima gente, incluso hay mucha gente que hoy me ha costado más dormir, yo incluso a veces. ¿Por qué cuesta tanto dormir? Mira, el insomnio es la manera que hablamos o que denominamos una situación, que es que no podemos descansar, no podemos dormir, nos cuesta empezar a dormir o nos dormimos muy rápido, pero a lo mejor nos despertamos a las 3 horas o nos dormimos, despertamos, dormir. Todo esto es mal dormir y el mal dormir es insomnio. El insomnio es un síntoma. En medicina, un síntoma significa que es algo que nos pasa, pero siempre hay una causa que lo provoca. ¿Correcto? Por ejemplo, la fiebre es un síntoma. Cuando tú tienes fiebre, lo primero que haces es ver de dónde te viene la fiebre, es decir, buscas la causa que provoca la fiebre. Con el insomnio hemos de hacer lo mismo. Entonces sabemos que hay más de 40 causas que provocan mal dormir. Te digo algunas que son muy conocidas. Por ejemplo, la gente que toma 10 cafés y 10 colas, pues esta gente duerme mal. La gente que trabaja de noche y tiene que dormir de día, duermen mal. La gente que toma drogas, la gente que toma cocaína, anfetaminas, todo esto es causa de mal dormir. Y después muchísimas enfermedades. Por ejemplo, las personas mayores que puedan tener una demencia, pues también duermen mal. Enfermedades psiquiátricas, la gente que tiene una esquizofrenia también duerme mal. La gente que tiene dolor duerme mal. La gente que tiene problemas de tiroides duerme mal. Pero hay una causa que no es una enfermedad, que es la que tienes tú, que es la que tiene el 90% de la gente que duerme mal, que son muchos, más de 1/3 de la población, que no es una enfermedad, sino que es la consecuencia de nuestro día sobre nuestra noche.
Lo que sabemos hoy en día es que todo lo que nos pasa durante el día nos afecta a nuestro sueño. ¿Y qué nos pasa durante el día? Bueno, pues cosas de tipo laboral, de tipo afectivo, de tipo social, es nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que hay algunas personas que por su forma de ser son muy responsables, muy autocríticos, dan vueltas a las cosas, se preocupan por todo, anticipan la ansiedad, son muy cumplidores. Claro, todo lo que vivimos, cuando se asocia con esta forma de ser, estas personas tienden a acumular pequeños estados de tensión y ansiedad que cuando llega la noche provocan el mal dormir. Y esta es la causa más importante, tanto en hombres como en mujeres, del insomnio. Y por esto, como dormir es esencial, la gente que no duerme se lo pasa muy mal. Y a partir de aquí empiezan a probar de todo, a visitar a personas que no tienen ni idea de lo que hacen, a tomar pastillas. Es decir, es un grave problema. Por esto es tan agradecido que tengamos pues, profesionales, porque ahora ya hay en muchos sitios, muchos lugares, hospitales sobre todo, unidades de sueño que hacen muy bien su trabajo. Y esto significa que podemos ayudar a muchísima gente en esta causa de insomnio. Tengo que decirte que esto que has dicho tienes muchísima razón en el aspecto de que hay mucha gente que le cuesta dormir y se bebe cafés, bueno, intenta pues reducir esto. Yo hace poco sí que estuve en una época que me costaba muchísimo dormir e intentaba hacer o cada día deporte o salir a andar y no estar todo el rato sentado y tal, pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuál sería entonces la diferencia entre dormir bien y dormir mal? Bueno, lo notamos al día siguiente, es decir, la única manera que tenemos de saber si las horas que hemos dormido son suficientes o son buenas en cuanto a profundidad, que esto es muy importante, sí. Solo lo podemos saber mirándonos cómo estamos durante el día. Si tú durante el día estás contento, con ganas de hacer cosas, con energía, y llegas a la noche también en un estado adecuado, de buen humor, y esto significará que lo que has dormido es suficiente. Claro, si tú te levantas ya somnoliento, si te cuesta empezar, si te has de tomar 3 cafés para ir adelante, si al mediodía te viene el sopor después de comer y por la noche estás irritable, es que las horas de sueño han sido insuficientes. ¿Hay algún truco, alguna cosa que podamos hacer para dormir bien? Claro, primero determinar la causa, ¿correcto? Es decir, si tú te bebes 20 cafés, pues la causa es no beber cafés. Esto es de sentido común. Por esto es tan importante saber la causa que provoca el mal dormir. Tú preguntas básicamente sobre esta última que yo te he contado, que es la gran mayoría de personas. La gran mayoría de personas tienen esta causa que no es una enfermedad, sino que es el tipo de vida que llevamos que nos influye en el sueño. Para esto tenemos lo que llamamos unas normas higiénicas de sueño, que son pequeños tips que deben hacer las personas durante el día. Esto que te voy a contar lo sabe todo el mundo. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que no cumplen. ¿Sí? Que no cumplen. Mira, ¿sabes esta ventaja? Duérmete, niño, ves que hay un niño majísimo aquí. Bueno, pues el niño no importa para nada, ¿sí? El que importa son los padres. Los padres son los que me ayudan a mí. Fíjate, yo dicto unas normas, explico las normas, que son las que científicamente están reconocidas. Yo no he inventado nada, yo no he hecho un método, yo simplemente es la forma cariñosa que las mamás le dicen el método Steville, pero en realidad es las normas que la sociedad americana recomienda. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Yo explico las normas y las explico de manera que los papás las entiendan. Pero ¿quién las hace cumplir? ¿Quién las hace cumplir? El papá y la mamá, claro, porque el niño, tú le dices, no, tienes que dormir, y el niño no duerme. Los adultos pasa igual, pero los adultos no tenemos un papá. Si yo ahora te voy a decir, te has de levantar más o menos a la misma hora, has de hacer ejercicio primero de la mañana, te ha de tocar la luz natural por la primera hora de la mañana. Tienes que comer bien a primera hora de la mañana y por la noche, cuando llegue la hora de dormir, has de desconectar con algo que no tenga nada que ver con tu actividad profesional, tú lo entenderás perfectamente. Pero tú serás capaz de cumplirlo. Tú no tienes un papá que te obligue a hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, los adultos somos muy incumplidores. Nos engañamos a nosotros mismos. Cuando uno empieza, bueno, mañana haré dieta. Bueno, no, hoy no, empezaré el otro porque hoy no me va bien, que tengo una... Sí, exacto. Voy al gimnasio, 1 de enero, una pasta para el gimnasio. Bueno, empezamos y no vamos, ¿no? Somos incumplidores y en el sueño sucede esto. En cambio, el que es disciplinado, el que entiende, que esto lo entiende todo el mundo, las normas son muy fáciles, pero son capaces de cumplirlas, estos duermen muy bien, muy bien.
¿Cuántas horas se tienen que dormir al día para dormir bien? Bien, perfecto. Entendiendo que el sueño es un taller de reparación, se entiende perfectamente cuántas horas necesitamos dormir y están en función de la edad. Por ejemplo, un niño de 6-7 años que se mueve mucho, que va arriba y abajo, que aprende muchas cosas, ¿no? Necesita que el taller necesite para reparar todo esto que ha gastado durante el día, dormir como mínimo 11 horas. A los adolescentes, incluso los adultos jóvenes de 19, 20 años, necesitan 9 horas. ¿Por qué? Porque siguen moviéndose mucho, mucha actividad física, pero también siguen aprendiendo mucho, es decir, actividad mental. Por lo tanto, 9 horas son las correctas. El adulto, hasta los 65 años, más o menos, necesita entre 7,5 y 8. Y hay pocos adultos que duerman esto. Adolescentes hay menos que duerman 9 horas, porque todos es la época que el adolescente pues descubre cosas y bueno, no tienes tiempo para dormir. Ya dormiremos cuando nos muramos, dice, ¿no? Cuando sea mayor, o sea abuelo, ya dormiré. Y eso será al revés, ahora verás. Entonces no cumplen las horas y lo notan. En cambio, los adolescentes que ahora, gracias a vosotros, gracias a la gente que hace podcast, la gente que explica estas ideas científicas sobre el sueño. Todo esto, de alguna manera, induce un conocimiento a los adolescentes y cada vez más vemos gente joven que cumple bien las reglas del sueño y que duermen las 9 horas y que rinden mucho mejor al día siguiente, porque esta es la clave, ¿no? Si tú duermes poco, al día siguiente tendrás déficit de tipo físico y sobre todo déficit de tipo mental. No recordarás tanto las lecciones que has aprendido, te costará más concentrarte. Todo esto es culpa de no dormir bien. Los adultos jóvenes, como te decía, o los adultos hasta los 65 años, necesitan entre 7,5 y 8 horas. Solo hay un grupo muy pequeño, que es un 10%, que con 6 horas tienen bastante. Pero 6 horas son cada día de la semana, cada semana del mes, cada mes de cada año. No vale aquello de decir lo que has hecho tú, lo que he hecho yo, lo que han hecho todos los que están aquí. ¿Qué pasa? Bueno, yo de lunes a viernes duermo 6 horas y después el sábado recupero. Sí, el sábado dormirás 15, pero te habrás perdido todo lo que no has dormido las noches anteriores y la consecuencia de dormir poco un día la tienes al día siguiente. Y además es acumulativo esta pérdida de sueño. Por ejemplo, tú duermes 6 horas el lunes y dices, bueno, pues yo estoy bien, total, 6 horas estoy bien. El martes vuelves a dormir 6 horas. Vale, sí, también, estoy bien. El miércoles vuelves a dormir 6 horas. Y dices, uy, ya noto un poco que me cuesta más tirar. El jueves ya casi te arrastras. Y el viernes vas pensando, a ver si llega el fin de semana para poder dormir. Y pensar que el sueño se recupera. Y no se recupera. ¿Por qué? Bueno, pues es como la comida. Tú no dices, mira, yo soy Alex y yo solo como los lunes. Soy un influencer que solo como los lunes. Y porque lo otro es perder el tiempo, ¿no? Ya hay cosas que hacer, ¿no? Ya recuperaré el final de semana. No hay nadie que haga esto. Te dirán que estás loco, o que eres tonto, te dirán directamente, ¿no? Claro, tú comes hoy para no tener hambre después, ¿no? Y no tener hambre hasta la noche. Por lo tanto, el sueño es lo mismo. Y lo más importante entender es que es cierto que hay otro 5% más o menos que necesita entre 9 y 10 horas. 9 y 10 horas, Alex. ¿Por qué? Bueno, pues porque son lo que llamamos dormidores largos y necesitan estas 9 horas. Si no las duermen, al día siguiente están mal, como si tú durmieras 5 o 6. Y lo más importante ahora es lo que te voy a explicar, que es que a medida que nos hacemos mayores, a partir de los 65 en adelante, ya no nos movemos tanto. Ya no aprendemos tanto porque nuestra cabeza ya está llena de muchas historias. Por ejemplo, un abuelo de 70 años con 6 horas y media tiene suficiente. Hay algunos que duermen 7, 8 y no pasa nada, ¿no? Pero si alguno duerme 6, 6 y media, es normal. Y completan este sueño nocturno con 1 o 2 pequeñas siestas. Es típico ver al abuelo delante de la tele que se le caen los ojos, sí. Y tú le dices, abuelo, no te duermas. Y dice, no, si lo oigo todo, ¿sí? Sí. Y es verdad, porque es una siesta muy suave de profundidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando somos mayores? Mira, cuando eres joven, como tú ahora, tienes mucho sueño y poco tiempo para dormir. ¿Es que sí, Alex? Sí. Vale. Pues cuando seas como yo, tendrás mucho tiempo para dormir y poco sueño.
Claro, ¿qué pasa con una persona mayor que se ha pasado la vida sufriendo porque no puede dormir las horas necesarias? O no le han dicho que tiene que dormirlas, que llega mayor y dice, ahora que puedo, pues ahora voy a dormir. Y no duermen. Y no duermen porque su cerebro tiene bastante, el taller tiene bastante con estas 6 horas. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa gravísima, que es que si no les explicamos muy bien esto a nuestra gente mayor, van a pedir que les den pastillas para dormir. Claro, porque dicen, ahora que puedo, pues dame algo, claro, ¿no? Claro. Y si el médico no sabe, que ahora por suerte los médicos de cabecera, casi todos, para no decir todos, conocen muy bien ya muchas cosas de la medicina del sueño y ya no se recetan pastillas como se recetaban años anteriores, ¿no? Pero lo que pasaba es que, claro, una pastilla para dormir, ¿qué hace una pastilla para dormir? Dormir. Por esto se llama pastilla para dormir. ¿Qué pasaba con los abuelos antes? Y ahora todavía un poco. Es que se toman la pastilla para dormir, ¿no? Y se duermen rápido, pero claro, a las 3, 4 horas se tienen que levantar para ir al baño, para hacer pipí. ¿Por qué? Bueno, pues porque son mayores y la próstata ya es grande. Si estaba bajo los efectos de la pastilla para dormir, entonces se puede caer. Y muchas de las fracturas que hoy en día sabemos que tienen los ancianos, cuello de fémur, por ejemplo, es porque toman pastillas mientras duermen, caen porque están somnolientos y se rompen esta articulación tan importante, ¿no? El cuello del fémur. Ostras, has dicho muchísimas cosas aquí y quiero ir por partes. Por ejemplo, el tema del comer. Muchísima gente que está viendo esto, e incluso tú, supongo, siempre te hacen la mítica pregunta, ¿no? Que estás con amigos hablando, ¿qué preferís, comer o dormir? ¿Manchar o dormir, no? Hablando contigo, que eres un profesional sobre este tema, ¿qué es más importante? ¿Comer o dormir? Si tú llegas, por ejemplo, de 7 días sin comer o dormir, ¿qué tienes que hacer primero? No, la respuesta es muy fácil y muy clara, ¿no? Se muere antes de sueño que de no comer. Tú puedes aguantar sin comer más de 10, 12, 15 días. En cambio, sin dormir no se puede pasar más allá de los 5, 6, 7 días. Y esto, bueno, pues por suerte no se hacen experimentos en humanos, ¿no? Pero desgraciadamente los nazis, a los judíos, la tortura que les imprimían o que les daban era precisamente no dejarlos dormir. Y al cabo de 5 o 6 días entraban en un estado de confusión normal porque querían dormir, porque el metabolismo se altera, el corazón se altera, el riñón se altera después de no dormir muchos días, ¿no? Por esto es mucho más importante dormir. Es la actividad que realizamos a lo largo de la vida que hacemos durante más tiempo. Te he dicho antes, si llegamos a los 90, habremos dormido 30 años durmiendo. Claro, si tú sumas todas las horas que nos pasamos comiendo, son mucho menores, ¿eh? Obviamente, sí. Y si tú cuentas las horas que te pasas viendo la tele, son mucho menores. Y las horas que te pasas estudiando son mucho menores. Y ya no te digo las horas de sexo, que estas son todavía mucho menores. En cambio, dormir es lo más importante. Por lo tanto, hay que explicarlo bien y no tener vergüenza de decir, no, yo duermo porque me interesa más dormir, porque sé que rendiré mucho más, porque sé que seré más feliz, porque sé que tendré menos enfermedades, porque sé que viviré más años. Esto es la consecuencia de dormir bien. Has hablado que pasamos muchísimos años durmiendo y has hablado de la televisión y de estudiar y de comer y tal, pero los móviles cada vez, si los jóvenes, incluso yo porque me dedico a estar con el móvil bastante, si vamos a ajustes, si vamos a tiempo de uso, pues 5 horas, 3, 4, incluso he visto vídeos de gente con 10 horas y si calculas, son casi 10 años de tu vida, 15 con el móvil. Y yendo con lo del móvil, tema móvil antes de ir a dormir. Sí, sí. Mira, ¿Es importante no tener el móvil? ¿Se tiene que cerrar? No, cuando tú das una recomendación, cuando tú me preguntas algo, yo te tengo que responder con los argumentos científicos. Por cierto, todo lo que yo te explico no son mis opiniones, ¿eh? Yo no soy un opinador, ¿eh? Yo no soy un gurú, yo soy un médico que es un científico y que explica lo que la ciencia nos ha enseñado. Entonces, para entender que damos una recomendación, como podría ser cuándo hemos de utilizar el móvil, qué cantidad de minutos, etcétera, antes hemos de explicar
¿Por qué lo decimos, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque le tenemos manía al señor que se inventó los móviles? Bueno, un poco sí, porque es muy rico, ¿no? Pero bueno, más que manía, envidia. La verdad es que hay una razón científica, y te explico. Mira, dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este grupo de células está programado genéticamente para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. Dormir de noche y estar despierto de día es un ritmo biológico que dura aproximadamente 24 horas. Dormir, estar despierto, dormir, estar despierto. Cada 24 horas repetimos lo mismo. Este ritmo se llama ritmo circadiano, que significa cerca de un día, circadiano. Este reloj biológico, como todos los relojes del mundo, necesita que le den cuerda, es decir, que le informen para que funcione bien, ¿sí? Tú a tu reloj le pones una pila para que funcione. Antes le dábamos cuerda al reloj para que funcione. Este reloj biológico en el centro del cerebro necesita información, necesita cuerdas, necesita lo que llamamos sincronizadores, que lo pongan en hora. Estos sincronizadores, los dos más importantes es la oscuridad para dormir y la luz para estar despierto. ¿Correcto? Cuando el cerebro ve que se acerca la mañana, dice, ahora quiero la luz, quiero que entre la luz en mi cerebro para que me quede bien despierto, para que tenga energía, para que pase un buen día. Esta luz, cuando llega la hora del crepúsculo, que es esta luz anaranjada, amarillenta, sí, que ahora está tan de moda ponerse gafas, que es una tontería solemne, ¿eh? O sea, Marcos Llorente. Bueno, biohacker con ¿sí? Poco cerebro. Lo que pasa es que cuando llega esta luz de color anaranjada o amarilla, el cerebro dice, uy, está a punto de llegar la noche. Y esta luz, cuando entra en nuestros ojos, informa a un lugar muy pequeño, que es la glándula pineal, que empieza a fabricar melatonina. Con lo cual, la oscuridad es el momento en que el cerebro fabrica la melatonina y le ayuda al cerebro a dormir, le dice al reloj que tiene que dormir. Por lo tanto, fíjate bien, necesitamos oscuridad para dormir para producir melatonina, porque si hay luz a última hora de la noche, el cerebro no lo entiende y no fabrica la melatonina. ¿Qué pasa con las pantallas? ¿Qué pasa con los televisores de hoy en día, que son estos LEDs potentes que parece que estemos en plena Costa Brava a las 12 del mediodía? ¿Qué pasa? Bueno, pues que el cerebro se confunde, no entiende por qué le viene luz a última hora de la noche. Con lo cual, todo lo que sean pantallas y sobre todo el móvil da una luz de color azul y este color azul enreda un poco a este cerebro y el cerebro se confunde, no sabes, estamos de día, estamos de noche, vamos a dormir, vamos a despertarnos, no lo entiende. Por suerte, y no podemos dar recomendaciones que sean alejadas del mundo en que vivimos, ¿eh? A ver, por más científicos que seamos, por más investigadores, por más serio de todo lo que expliquemos, el móvil no se va a ir. El móvil no se va a ir. Y cada vez más, no solamente gente joven, tú ves cantidad de gente mayor enganchada al móvil. Y tiene dos peligros. Uno, la luz, que ya lo has entendido. Claro, si yo pongo un móvil con luz fuerte a última hora de la noche, el cerebro se confunde. De ahí viene la idea de decir, nos vamos a adaptar al móvil, ¿sí? No vamos a luchar contra él porque perderemos. Si yo te digo, has de dejar el móvil 2 horas antes de acostar, tú no me harás ni caso. Con lo cual, ya ni te lo digo, pero te explico el porqué, ¿no? Entonces, los móviles, las compañías que controlan los móviles son listos y saben todas estas cosas, tienen información privilegiada de expertos en sueño, ¿no? Y ya desde hace mucho tiempo los móviles de cualquier tipo ya tienen una función que se llama modo noche. Sí. Modo noche, que significa que la luz baja. Por lo tanto, ya hemos ganado algo, ¿sí? De momento, esta luz de la pantalla ya no nos va a interferir en la secreción de melatonina, ¿correcto? Por lo tanto, ya podemos utilizarlo. Pero hay otro peligro con el móvil, un peligro muy grande, y es que los contenidos, pero no por lo que explican, sino por esta facilidad que tenemos de ser simples y sencillos, de hacer algo cómodo, como es ir pasando el scroll, ir pasando WhatsApps, mejor dicho, ir pasando Instagram, TikToks, etc. ¿Qué pasa con esto? Mira, cuando tú lees un libro, tienes el principio y dices, bueno, leo hasta la mitad.
y terminas, ¿sí? Si tú escuchas una música, tú te pones una canción y terminas. Si tú miras el móvil y empiezas con el scroll de Instagram o TikTok, no se termina nunca, nunca. Porque además, como vas mirando lo que más te interesa, el algoritmo mismo te da lo que más te interesa, con lo cual te quedas pillado, a más no poder, viendo. Entonces hemos de pactar, hemos de ser inteligentes, pactar con el móvil, ¿sí? Hacer un pacto, y un pacto es, vale, yo voy a mirar el móvil, Estivil me deja poner la luz baja, me deja utilizar el móvil, pero pongamos un tiempo, por ejemplo, 20 minutos. ¿Y cómo paramos en 20 minutos? Porque nos va a costar mucho, ¿eh? Porque mira, me queda un minuto. No, nos ponemos una alarma y si hace falta, otra alarma al cabo de un minuto y otra alarma a cabo de un minuto. Entonces el cerebro empieza ya a pensar y decir, vale, vamos a cumplir y es mucho más fácil si hacemos este pacto con el móvil y decir, te miro 20 minutos, y después ya lo dejamos encima de la mesita, que no pasa nada, porque ahora hablan de que sí, los campos magnéticos y todo esto, no hay trabajos científicos todavía. Es posible que dentro de unos años sí que te pueda decir que dejar el móvil en la mesita de noche es malo, pero de momento todos los elementos que tenemos científicos de publicaciones todavía no está especificado que esto sea nocivo para nuestro sueño, Has hablado del tema alarma. Yo te tengo que decir que siempre cierro las persianas con oscuridad a tope. Bien hecho. Y me pongo una alarma para despertarme a la hora que sea. Si voy a la universidad, pues a las 7 de la mañana, Muy normalmente, 7:30. Y tengo un sonido que ataca bastante, y que es... Que te pone de los nervios. Sí. Aquí te quiero preguntar, ¿alguna vez he ido a casa de algún amigo y tenía las cortinas abiertas y se despierta con la luz? No se despertará a las 7 de la mañana, pero si a las 8 ya empieza a tocar y pues te despiertas, ¿no? A mí me molesta muchísimo y cuando voy le cierro rápido las persianas porque no lo soporto. ¿Está bien despertarte con la luz del día o es mejor una alarma que suene? No, la alarma es fatal. Vale. ¿Por qué es fatal? Te explico. La luz del día es buena, siempre y cuando puedas adaptarte a la hora que sale la luz. Porque si tú tienes que entrar a la facultad a las 8 y es en pleno invierno y la luz no sale hasta las 9 de la mañana, ya te digo yo que llegarás tarde cada día. No, esto, levantarse con la luz, después te explico el por qué es mala la alarma, ¿no? Pero levantarse con la luz es algo que, por ejemplo, tus tatarabuelos o mis bisabuelos hacían de forma natural. Supongo, los míos seguro, eran campesinos, ¿no? ¿Y qué hacían los campesinos? Bueno, no había luz en aquel momento, ¿eh? Recuerda que todavía no había luz artificial. Y se levantaban cuando salía el sol. Y salía el sol, trabajaban todo el día, andaban, hacían ejercicio a 1:00 de la mañana, muy importante, les tocaba el sol 1:00 de la mañana, cuando veían que venía el atardecer, volvían a su casa y la luz del crepúsculo les hacía fabricar melatonina. Era perfecto, lo hacían perfecto. Vivían menos años porque no sabíamos tantas cosas de lo que eran las enfermedades, pero en cambio en las rutinas eran perfectos. Desayunaban como un rey, almorzaban como un príncipe y cenaban muy poco. Habían inventado, porque se iban a cenar a las 8, pero a las 8:30 estaban en la cama y se despertaban a las 5 o 6 de la mañana. Hacían lo que ahora está tan de moda, que es el ayuno intermitente, ¿sí? El bisabuelo ya lo hacía perfectamente bien, porque el ayuno intermitente da lugar a una palabra, que es el desayuno. Claro, ¿qué hacemos a 1:00 de la mañana? Desayunar, es decir, parar el ayuno. Y esto es muy bueno, dejar que el estómago no tenga comida durante un largo periodo de tiempo nocturno para dejar que funcione todo lo que es la microbiota, que son todas estas bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, que nos ayudan muchísimo a que todo esté en orden y que tengamos una buena salud. Por lo tanto, ya tenemos que la luz del sol es ideal para despertarse. Pero ¿qué pasa? Esto que te estoy explicando, tú no puedes simplemente estar pendiente de la hora que te sale el sol en tu casa y dormir, porque ahora saldrá antes, ahora vendrá el cambio de horario y te vas a liar otra vez, o sea que es mejor cerrar las ventanas y lo que es óptimo ahora es unos despertadores de luz.
tenemos unos despertadores que se llaman despertadores de luz, están en internet, se pueden ver perfectamente y tú los conectas y pones la hora. Entonces es como si la luz subiera poquito a poco y llega a una intensidad tal en 20 minutos que te despiertas seguro, porque tú una luz potente a tu lado te despiertas seguro. Y las casas comerciales, como saben esto, que la gente dirá, uy, si no, a mí no me despierta la luz. No, ponen unos pajaritos al final para despertarte. Con lo cual, ¿qué hace esta lámpara de luz? Hacerte subir de un sueño más profundo a un sueño más superficial al sueño previo a la vigilia, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa cuando nos dormimos? Cuando nos dormimos, dormir es como bajar los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, después viene el sueño profundo, donde descansamos tranquilamente, respiramos suave, segregamos hormonas, y después viene el sueño REM, R-E-M, que movemos los globos oculares. Este es un sueño activo y aquí es donde configuramos la memoria. Todo lo que hemos aprendido durante el día lo guardamos aquí. Por lo tanto, dormir es como bajar los peldaños de la escalera. ¿Qué es lo ideal para despertarnos? Subir los peldaños de la escalera. Claro, si tú estás en un sueño profundo y te suena una alarma, te despierta de golpe. Entonces te despiertas de mal humor, con aquel sentimiento de jolines, otra vez, cabeza espesa. Lo ideal pues es, no, si puedes, que sea con una luz artificial que suba poquito a poco. Y un tema también que muy curioso es el tema del sueño, de soñar cosas mientras dormimos y tal. Yo tengo en mi mente asociado que cuando estoy soñando cosas, creo que he dormido bien esa noche. No sé si es así. Muy mal. Yo digo, he soñado hoy, creo que he dormido profundamente bien. No. ¿No es así? Es al revés. Todo el mundo soñamos, ¿sí? Pero no todo el mundo recuerda los ensueños. Ostras. ¿Qué se necesita para recordar un ensueño? Despertarnos. Claro, porque los ensueños se producen en este periodo REM, en esta fase REM, que ya tenemos ya a primera hora de la noche. Y sobre todo a última hora de la noche es cuando tenemos más tiempo en periodo REM, en fase REM. Vale. Con lo cual, si nos despertamos en este momento, recordaremos lo que hemos soñado. Por esto mucha gente recuerda lo que ha soñado justo antes de despertarse. ¿Sí? En cambio, si nosotros decimos, hoy he soñado muchísimo, esto lo dicen las personas mayores, porque el sueño de las personas mayores se rompe más, tiene microdespertares, con lo cual es más fácil que recuerde los ensueños. Por esto, la gente que tiene ansiedad durante el día, esta ansiedad se mezcla con los ensueños, aparecen las pesadillas y son sueños horribles, ¿no? Que no te dejan descansar. Con lo cual, el día que sueñes, piensa, hoy no he dormido muy bien. Incluso alguna vez me había levantado casi llorando por algún mal sueño y todo. O sea, esto es brutal. Curioso, es algo curioso y muy importante. No, sabemos algo de esto. Lo que no sabemos es interpretar los ensueños, ¿eh? Pero todavía, porque los científicos tenemos que ir demostrando las cosas y si no las podemos demostrar, pues no, pensamos que no las sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es lo siguiente, mira, cuando estamos despiertos, nuestro cerebro está captando información. Por ejemplo, ahora yo en este momento estoy captando información por mis 5 sentidos. Veo una luz de color roja, veo la pantalla de televisión, veo a los compañeros, palpo la temperatura que tenemos, huelo el olor que hace, que no hace ningún olor especial. Todo esto lo guardo en mi cerebro, pero además también guardo emociones en este momento. Por ejemplo, si me lo paso bien, si eres un pesado, sí, todo esto se queda en mi cerebro. Entonces yo, cuando necesito esta información, mi cerebro, por ejemplo, yo te digo a ti, ¿qué has hecho antes de venir a Barcelona a buscarme? Clac. En este milisegundo, tú has ido a tu cerebro, has buscado la información, la has juntado coherentemente, atención a esta frase, la has juntado coherentemente y me la puedes explicar, junto con emociones. Me dirás, mira, he comido, he ido a buscar a mi amigo, hemos viajado a Barcelona, ha sido bastante bien, había un poco de cola, ¿sí? Coherentemente. Y si no ha habido estrés en la conducción, pues tú me dirás, ha sido una conducción tranquila. ¿Sí? Eres capaz de explicarme lo que tienes en tu cerebro mezclado coherentemente con las emociones. Cuando dormimos en el peldaño REM también configuramos historias, que son los ensueños. Pero perdemos, fíjate la frase clave, perdemos la capacidad para juntar la información de forma coherente.
Por esto, un ensueño es algo muy real, algo que has vivido, escuchado, imaginado, ¿sí? Pero lo unes de una forma extraña. A lo mejor en el ensueño está tu amigo de la infancia, más algo que has visto en la película, más un tren que no has llegado a tiempo. Y si en esta historia que configuramos de forma totalmente aleatoria se mezcla una emoción, como es la ansiedad, entonces cuando sueñas que no llego a la facultad, que tengo el examen, que no llegas, esto es un ensueño. Pero fíjate que hay más cosas curiosas, ¿eh? Primero, que tienes que despertarte para recordarlo, ¿correcto? Y la segunda es que casi nunca se terminan. Si tú estás soñando que no llegas a la facultad, no sabes si has llegado o no a tiempo, ya te has despertado. Ya le hemos liado, ¿no? Igual, por ejemplo, si el sueño es algo que estás cenando con una chica que te gusta y va muy bien la cosa, ¡clac! Y ya no sabes cómo termina, ¿sí? Por más que pienses, uy, qué bien irá hoy sí que, ¿eh? En cambio te despiertas y ya está. Estas son características de los ensueños. Sí, es curioso porque alguna vez había soñado que había ganado algún premio y tal, y cuando estaban a punto de dármelo, me despertaba. Bueno, es... sí. Muy bueno, Alex. Dormir, supongo que cuando la gente ya se casa, duerme pues con su mujer, con su hombre, lo que sea. ¿Dormir solo o dormir en pareja? ¿Qué es mejor? Mira, desde el punto de vista puramente científico, es decir, ¿qué es lo mejor para no molestar al otro? Es que la idea es qué pasa mientras dormimos. Mientras dormimos, tú te mueves, yo me muevo. Tú tienes una temperatura, yo puedo tener otra. Tú a lo mejor das una sacudida y yo no hago nada. Tú puedes estar resfriado y toses y yo puedo roncar. Es decir, hacemos cosas. Si estas cosas las hacemos al lado de una persona, lo que puede pasar es que el sueño de esta persona, que a lo mejor duerme bien y baja los peldaños correctamente, cuando alguien de fuera, es decir, de al lado, le ronca al oído, tose, se mueve, da una patada o tiene frío, molesta a esta persona. Con lo cual, desde el punto de vista científico, lo óptimo es dormir separados, incluso en habitaciones separadas. Ostras. Pero claro, esto es muy elitista. ¿Vale, Alex? Porque mis abuelos a día de hoy ya duermen en habitaciones separadas. Claro, pues son listos. Pero no todo el mundo tiene dinero, Alex, para hacer esto. No todo el mundo tiene dinero porque, bueno, las familias pues son trabajadoras, humildes y tienen que dormir juntos, ¿no? Claro. Entonces, desde el punto de vista biológico, lo ideal es dormir separados. Por esto los ricos y los reyes siempre duermen separados. En cambio los pobres tienen que dormir juntos, o tenemos que dormir juntos, aunque no seas pobre, sino simplemente por cuestiones de espacio. Desde el punto de vista amoroso, es decir, afectivo, es muy agradable irte a dormir abrazado a tu pareja. Pero es que vas a durar 10 minutos, ¿eh? 10 minutos, ¿eh? No duras más, ¿eh? Porque después dices, vaya, que no puedo, no te muevas. Así que no puedes estar 8 horas enganchado a tu pareja, ¿sí? Por lo tanto, es muy amoroso dormir con la pareja, pero cuando se puede, y sobre todo si el otro tiene alguna situación que pueda molestar, por ejemplo la temperatura, la temperatura es horrible, porque mucha gente necesita una temperatura para dormir, unos duermen con pijama y calcetines y el otro simplemente con calzoncillos porque tiene mucho calor, ¿no? Y la pobre mujer aguanta allí y el hombre tiene calor, ¿no? Y la mujer mucho frío. Es complicado, pero bueno, hay que discernir si la cosa más científica y agradable y sobre todo que no molestes al otro y la otra cosa más amorosa. Cuando eres joven vas a dormir pegado a tu pareja, seguro, pero durarás 10 minutos. También la postura, ¿no? De lado, yo normalmente de lado así, aquí no, más de la derecha, hacia arriba casi nunca. Bien hecho. ¿Cuál es la mejor postura? Mira, la que es menos recomendable es boca arriba, ¿sí? Pues mira. ¿Por qué? Porque la mandíbula tiende a relajarse cuando nos dormimos y es lógico que si estamos así y esto nos cae hacia atrás, se nos cierre el cuello y podamos roncar un poquitín. La postura de lado sería la más adecuada y de lado muchas veces es con el brazo debajo de la almohada, pero piensa que todos después, durante la noche, nos movemos, porque no podemos estar 8 horas en la misma posición, ¿no? Por lo tanto, cada uno tiene que dormir en la posición que para él es la rutina más adecuada, porque las rutinas antes de dormir son muy importantes. Por ejemplo, si tú duermes en pareja, tú dormirás siempre en el mismo lado de la cama. ¿A que sí?
No duermes un día a un lado y otro día en otro y otro día a un lado. Sí. ¿No? Tus padres no hacen así, los abuelos ni tú, ¿sí? Y en mi cama igual, ¿eh? Hay una parte que está ya más dada porque siempre Es la duermo en el... tuya. Sí. Tengo la Sí. suerte de tener una cama Grande, pues tú a un lado, ¿sí? y la otra está como más nueva, ¿no? Porque no duermo tanto ahí. Es así, porque estos son rutinas, ¿no? Con lo cual hemos de empezar como nos vaya mejor y después ya el sueño nos dirá. Un país, por ejemplo, como España, que la gente no sé cómo duerme, es un país, si un país duerme mal, ¿es un país peor? Totalmente cierto y estudiado y muy documentado. Mira, los españoles, desgraciadamente, estamos sometidos a unos horarios sociales, que son los horarios laborales, sobre todo, ¿Vale? que nos obligan, entre comillas, porque nos obligan a cenar muy tarde. Países vecinos, como puede ser Portugal, como puede ser Italia, a las 8 de la noche están todos cenando. Aquí, cenar a las 8 es algo rarísimo, ¿no? Aquí se cena a las 9, a las 10. Claro, ¿y qué pasa? Pues que si hemos de hacer caso a lo que dice el Estivill, que hay que dormir 8 horas, claro, nos vamos a dormir a las 12 y la mayoría de gente se levanta a las 7 de la mañana, con lo cual duermen 7 horas solo, pero duermen un día, otro día, con lo cual vamos acumulando déficit de sueño. Los españoles es el país que más horas de sueño pierde. Es decir, esto que nos dicen, no, es que sois muy malos trabajando, que no sé qué, no nos dejan dormir más horas. Si durmiéramos una hora más, como mínimo, seríamos un país normal, como son los franceses, que cenan a las 7 de la tarde y tienen tiempo después para socializar, ver una película, ir al teatro y ir a dormir a las 11 y levantarse a las 7. España es un país de pringados. En el tema, sí, porque nos obligan y además ahora va a venir el cambio horario, mucho peor, mucho peor. ¿Qué pasará con este cambio que viene ahora? O que ya tenemos, porque básicamente está siempre encima. Un cambio horario, el padecido ahora en primavera, representa que un día nos dicen, hoy cuando sean las 2, serán las 3, dormiréis una hora menos. ¿Sí? ¿Vale? Cambiamos nuestro ritmo biológico, lo que antes te he explicado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que si yo tengo hambre normalmente a las 2, que ahora son las 3, ¿qué pasará? Que tendré hambre antes de tiempo, ¿no? Y te estaré esperando, o me harán comer cuando no me toca. Es decir, cambian los ritmos biológicos. Hay otros países ya que están abogando. Nosotros tenemos un comité, la Carla Estivill, mi hija, que es doctora, ella está en este grupo de trabajo para conseguir que no nos cambien los horarios, ¿no? Que nos dejen uno fijo. Ostras, que el bueno es el que estamos en invierno, ¿eh? El bueno es el invierno. ¿Por qué es bueno? Mira, porque es antipopular. ¿Antipopular por qué? Por culpa de los horarios. En España, como trabajamos hasta las 8 o 9 de la noche, claro, si a las 9 de la noche salimos y todavía hay luz, es muy agradable ir con los amigos a tomar algo, relajarnos, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Que llegamos más tarde a casa y que cenamos más tarde. Pero como somos unos pringaos, nos tenemos que levantar a la misma hora, ¿eh? Con lo cual, sacamos horas de sueño. Dormimos menos en el horario de verano. ¿Por qué? Porque nos vamos más tarde a dormir. En cambio, si lo hacemos al revés, si lo hacemos el horario de invierno, es más fácil que nos podamos ir a dormir antes y poder dormir las horas adecuadas. Supongo que tu respuesta ahora será afirmativa, pero has dicho que se tiene que enseñar y tal. ¿Debería enseñarse el sueño en los colegios, el dormir en los colegios? Totalmente de acuerdo. De hecho, ya lo hacemos muchas conferencias. Tú piensas que los profesores son los más conscientes de esto, ¿no? Sí. Claro, ellos ven a los niños, adolescentes, por ejemplo, que llegan a las 8 de la mañana y se duermen. Sí, sí. Se duermen en la clase. ¿Por qué? Bueno, pues que los pobres se han ido a dormir a las 12 o a la 1, pero se levantan a las 7 para estar a las 8 en el cole. Claro, duermen 6 horas, muchos de ellos. Claro, pero un día, otro día, se duermen en las clases. Mira, cuando yo era pequeño, que no había tantos estímulos para ir a dormir tan tarde, por ejemplo, no había móvil, no había la tele se terminaba una determinada para los padres, pero para los mayores como yo, cuando yo era niño, había un cuento en la radio que sonaba a las 8:30 de la noche, con lo cual aquella era la señal para irnos a dormir. Claro, dormíamos mejor, dormíamos más. Ahora no, ahora los adolescentes duermen muy poco y se quedan dormidos. En mi época,
cuando íbamos al cole, las asignaturas más complicadas las ponían a primera hora de la mañana, mates, física, química, porque se suponía, y era así, que los alumnos llegábamos totalmente descansados. Ahora las mates se ponen a la 1 o a las 2. Claro, ¿Por qué? Porque llegas dormido. Obviamente. Y hasta que no pasan 3 horas, te has tomado un café o una Coca-Cola, pues no estás despejado. Por lo tanto, no vamos muy bien. Mira, ahora en Estados Unidos hay trabajos, ya muchas unidades de sueño, hay trabajos que lo que hacen es, bueno, han hecho trabajos que están haciendo recomendaciones a las escuelas y a los institutos para que los alumnos adolescentes entren 1 hora más tarde. Les dejen entrar 1 hora más tarde, que ya la compensan después por la tarde. Entonces, ¿qué han logrado? Que mejoren los resultados académicos en un 20%. Es decir, si tú dejas que el alumno duerma 1 hora más, el rendimiento será un 20% superior a lo que tienen cuando duermen 6 o 7 horas. Hablando del instituto, me he ido a cuando yo estaba en bachiller, que me acuerdo que siempre iba muy justo. Y tanto. Y me levantaba y me tiraba agua en la ducha rápido, así en el pelo, ni me duchaba y me iba directamente. Y he pensado y he visto vídeos últimamente en TikTok de bromas que supongo que deben ser súper malas y que hay Peligroso. Es peligroso, que hay pues su típico amigo durmiendo y le tiran un cubo de agua mientras está durmiendo y se levanta, pues que no sabe dónde está. Esto realmente, leía en los comentarios, esto es peligroso, puede tener una reacción, esto es peligroso. Lo que es absurdo, lo que es tonto, lo que es que no sirve para nada es que te despierten con este shock. Bueno, es como si te pegaran un bofetón o que hicieran un ruido muy fuerte a tu lado, ¿no? Son maneras absurdas. Todo esto en TikTok hay que saber discernir, ¿no? Las redes son buenas porque dan información, pero muchas veces hay muchos influencers que son realmente, dijéramos, cortos, para no decir más cosas. Es decir, que recomiendan cosas que no tienen nada que ver con la ciencia. Entonces, claro, si son espectaculares, todo el mundo les hará caso, ¿sí? Yo qué sé, desde estos que dicen que hay que taparse la boca para no roncar. Esto es horrible, porque los que roncan precisamente necesitan abrir la boca para poder respirar. Entonces, si tú roncas porque se te cierra el cuello, haces una apnea y te ponen una cinta en la boca, tú te ahogas. Con lo cual, estas ideas en TikTok son espectaculares. La de la nariz no hace mucha cosa. A los deportistas a lo mejor les abre un poco, pero no, para el ronquido no sirve. En algunas personas que tienen quizá un poco de obstrucción nasal pueden ir bien, pero no es un elemento que digas, no, duermo mal, me pongo una tirita, dormiré bien, o ronco, me pongo una tirita y dejaré de roncar. Esto es mentira. Ahora voy contigo porque supongo que, como has dicho, tienes hijos. ¿Cómo enseñaste a dormir a tus hijos? ¿Cómo fue todo? Mira, mi hija, yo tengo una hija y 3 nietos. Mi hija, Carla, es la responsable de que yo estudiara el tema del sueño de los niños, porque claro, yo era muy joven cuando tuve a Carla, todavía no he hecho la especialidad en Estados Unidos, todavía no sabía todo esto del sueño. Yo era entonces en aquel momento neuropediatra y de sueños sabía poquitas cosas, ¿no? Y menos de enseñar a dormir a los niños. Y mi hija era una de estas típica, normal, que no le pasaba nada, pero que a las 2, 3 de la madrugada gritaba ¡agua! Y bueno, yo tenía que ir y darle agua, y después otra vez, hasta que un día ya me cansé y le dije, aquí tienes el vaso, si quieres agua te lo coges. Pero bueno, ella fue un poco la responsable, ¿no?, de que me ocupara de estas cosas y hiciéramos este libro. La verdad es que después los nietos ya, lógicamente, como la mamá ya está en el tema y el abuelo también, ya duermen solos y muy bien. ¿Y tú cuántas horas duermes? Yo soy como todo el mundo y además soy mayor, Yo tengo 77 años y suelo dormir 6 y media, 7 horas y las duerme bien. Sueño bastante, pero no sueño cosas raras. Y bueno, pues mi sueño es agradable porque después durante el día puedo hacer muchas cosas. Hago ejercicio, soy muy activo, dando conferencias y también visitando. Todavía visito un día a la semana. Has tratado con muchísimas personas y sobre todo con profesionales y futbolistas. ¿Los futbolistas duermen bien? ¿Tienen algún problema? Los deportistas en general es un grupo que ahora, no hace mucho, están valorando mucho el sueño. Hasta ahora no hacían caso, es decir, saben mucho de dietas, saben mucho de entrenos, ¿no? De cómo musculación, controlar todo esto controladísimo, pero de sueño
no hacían caso o no lo valoraban, ¿no? Ahora se sabe que el sueño es lo que llaman ellos mismos el entrenamiento silencioso. Se sabe que un deportista que duerma bien, que como he explicado ya gasta mucho durante el día, tanto físico como mentalmente, necesita como mínimo 9 o 10 horas, un deportista de élite. Una persona normal y corriente que vaya al gimnasio, haga deporte, haga algún tipo de, juega pádel o un partido de fútbol sala, necesita como mínimo estas 8 horas. Y siempre hacerlo por la mañana, porque el hacer ejercicio hace que nuestro cerebro segregue una sustancia que se llaman endorfinas. Estas endorfinas son las que te dan la sensación de bienestar. Por ejemplo, tú y yo quedamos para jugar a pádel, que me vas a ganar, pero bueno, te va a costar. Y te digo, no, mira, yo es que como yo soy ya mayor, yo quedamos a las 7:30 de la mañana. Y tú me dirás, 7:30, Eduard. Y yo, sí, hombre, va, un día. Y tú dices, va, un día. Cuando te suena el despertador, una hora antes o media hora antes, maldices a todo el mundo. Dices, ¿cómo he quedado a esta hora? Pero claro, tú sabes que yo te estoy esperando, ¿no? Con lo cual vienes a jugar. Y cuando terminamos de jugar, tienes una sensación de bienestar, de gusto, ¿sí? Esto Exacto. Es lo que nos da el deporte. Por esto el deporte no podemos hacerlo a última hora de la noche, porque si nosotros hacemos este deporte a última hora de la noche, vamos a fabricar esta sustancia que son estimulantes, que nos dan bienestar y no podremos desconectar para poder dormir. ¿Podrías explicar alguna anécdota con algún profesional o alguien, alguna celebridad que haya tratado? Sí. Bueno, conocemos muchos personalmente y sé de otros que no los he visto yo, pero sé que lo que hacen, por ejemplo, Messi duerme 11 horas, Cristiano Ronaldo dormía 11 horas, pero hemos tratado muchos deportistas. Por ejemplo, recuerdo muy bien uno de ellos que era Alex Granell, un futbolista del Girona, que hace muchos años ya fue de los primeros pioneros que se interesó por su sueño, ¿no? Y él tenía lo que llamamos, eran de estos que durante el día durante un día la gente duerme en este espacio de tiempo que te he explicado, ¿no? Que se llama la franja de horario que va entre las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. En cambio, hay gente, esto es el 50% de la población en esta franja, pero hay un 25% que esta franja está ligeramente adelantada, que a las 6 de la mañana ya van como una moto, pero que a las 9 de la noche no les puedes decir nada. Estos son los que llamamos matutinos. En cambio hay otro 25% que son vespertinos, es decir, que a las 10 de la mañana no les digas nada porque no te van a hacer caso, en cambio a las 12 de la noche están enviando emails y WhatsApps porque están activos a más no poder. Alex Granell era uno de estos deportistas y vino y nos dijo, bien, yo sé que vosotros trabajáis este tema del sueño y demás, pero a mí lo que me pasa es que no sé cómo hacerlo y es que yo tiro bien las faltas, tiro bien los penaltis, era muy bueno, pero cuando los tiro a partir de las 7, 8, 9 de la noche, es decir, cuando les hacían jugar por la noche, fallo muchos. En cambio, si los tiro cuando jugamos a las 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde, los meto todos. Claro, Alex Granell era terriblemente matutino. A las 6 de la mañana ya estaba entrenando, pero a las 9 de la noche el pobre se moría de sueño, con lo cual su rendimiento físico ideal era precisamente desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En cambio, a partir de las 4, él iba bajando y era fatal cuando jugaba por la noche. Con Alex lo que hicimos es cambiar este ritmo, porque esto se puede. Normalmente lo que se hace es, en la consulta, hacemos una serie de estudios para ver si es más matutino o vespertino, le damos una serie de normas y entonces le corremos un poco el ritmo. Empezó a meter los penaltis y está feliz de la vida con esto. Eduard, por último, un consejo a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, si puedes... esta es tu cámara, cuando quieras. Bien, muy importante lo que está haciendo Alex, un gran trabajo para todo el mundo. Pienso que es muy bueno que seáis conscientes que dormir es lo más importante que realizamos a lo largo de la vida, que el sueño está directamente relacionado con nuestro bienestar, tanto físico como mental. Las personas que duermen mal tienen muchas más posibilidades de tener trastornos mentales, ansiedad, depresión, angustia, todo esto, insomnio. En cambio, la gente que duerme bien, como el sueño es la fuente de vida,
durante la noche, regeneramos todo lo que necesitamos durante el día, es la fuente de la longevidad. Y hoy en día pretendemos vivir más años, pero los hemos de vivir de buena calidad. No nos servirá de nada llegar a los 100 años decrépitos, con enfermedades. En cambio, podemos y sabemos que si dormimos bien, nuestra vida será más larga y sobre todo seréis mucho más felices. Eduard, muchísimas gracias por venir. Ha sido un auténtico placer y me hace mucha ilusión poder haber hablado contigo hoy. Espero que en un futuro puedas volver y Seguro. espero que a la gente le haya encantado este episodio, que de verdad que he aprendido muchísimo. Muy bien. A dormir bien, ¿eh, Alex? Sí, a Vale. dormir bien todos.